Hola, soy Jaime Alberto González Roldán y presento mi podcast 5 en el papel, uno en la realidad. Éramos 5 personas, un equipo completo para hacer este podcast. El resultado, solo yo frente a la cámara y el micrófono. No voy a usar nombres ni a dar culpas, porque la inclusión social, el tema de hoy, no es un cuento de hadas porque todos aparecen. En mi experiencia de trabajo de campo en Tuluá Valle con los adultos mayores, apoyado con la Secretaría de Bienestar Social de Tuluá. Aprendí algo que hoy aplico. A veces, incluir significa cargar con el trabajo de 5 cuando los otros 4 no están. Aunque no es justo, no es lo ideal, pero es lo real. En máximo 10 minutos voy a responder cada pregunta, con bibliografía, con ejemplos concretos y sin compañía, pero con toda la actitud. Comenzamos. ¿Cómo define la inclusión social? ¿De qué manera la experiencia de trabajo colaborativo permitió poner en práctica esta definición? Define inclusión social de manera simple pero contundente, tal como lo plantea el hoja de curso Villarreal 2024. Es garantizar que ninguna persona quede por fuera de la participación, el reconocimiento y el acceso a derechos sin importar sus circunstancias. No es caridad, no es bajar a estándares, es justicia, justicia real. Ahora, ¿cómo puse en práctica con mi experiencia de trabajo colaborativo? Éramos 5 personas, de las cuales no aparecieron mis 4 compañeros. Por lo tanto, no pude continuar con el trabajo colaborativo y tuve dos opciones: abandonar o incluir la situación tal como era y resolver. Opté por lo segundo. Incluir no significó que trabajáramos juntos, significó adaptar el formato, transformar un grupo a un monólogo individual, pero con el mismo rigor que si usara mis herramientas de cartografía social y o el ensayo fotográfico que desarrollé en el curso. Esto es inclusión aplicada. Cuando las condiciones ideales no existen, construyes condiciones posibles y no excluyes al que se queda solo, tal como ninguna sociedad debería excluir a sus adultos mayores por el simple hecho de estos necesitar apoyo. ¿Cuál considera que es el principal aporte de su vivencia diaria como ciudadano? Debe hacer para generar un entorno que valore la diversidad y la participación social. Argumente desde desarrollo humano, necesidades y satisfactores. Mi principal aporte ciudadano es no exigir que los satisfactores sean perfectos para cubrir las necesidades humanas. Y aquí uso directamente a Manfred Matzneff, Elisabeth y Oppenheim, 1998, que trabajé en mi desarrollo fotográfico de la tarea 3. Ellos nos enseñan que tenemos necesidades finitas y universales: efecto, participación, identidad, libertad, protección. Lo que cambia son los satisfactores, que son las formas concretas de cubrirlas. Mi necesidad de participar estaba ahí. El satisfactor ideal, 5 personas debatiendo. Ese satisfactor falló. Entonces decidí construir otro, hacerlo solo pero con calidad y sin rencor. ¿Qué genera esto? Valoro la diversidad de las formas de participación, así como en Tuluá los adultos mayores no pueden usar WhatsApp para gestionar sus citas médicas o se les dificulta. Eso no significa que queden excluidos. Yo no quedé excluido porque mi equipo fallara o faltara. El desarrollo humano es resolver con lo que hay, sin excluir o empezando por uno mismo. ¿De qué manera el contexto influye en la inclusión de las poblaciones? Argumente desde las falacias del neoliberalismo. El contexto influye de manera decisiva, y Alvear Saveria, en el 2017, en su texto "Las falacias ético-culturales del neoliberalismo", que usé en la tarea 4, nos ayuda a entender por qué. Primera falacia: el individuo solo es suficiente, el contexto no importa. Mi contexto fue claro: 5 personas, 4 ausentes, tiempo límite. Ese contexto me excluyó de la experiencia grupal, pero el liberalismo diría: si eres responsable, lo lograrás solo. Y sí, lo logré. ¿A qué costo? Hacer el trabajo de 5. Eso no es inclusión, es sobre esfuerzo individual disfrazado de mérito. La segunda falacia: el sistema no tiene que adaptarse a ti, tú te adaptas. Falso. La inclusión real exige lo contrario. El sistema debe diseñarse para que nadie quede afuera. Si 4 de 5 fallan, el problema no es de los que fallan solamente, es también de una metodología que no previene el fracaso grupal.
Pongamos un ejemplo de mi tarea 2. Las adultas mayores de Tuluá enfrentan barreras administrativas en la salud. Las EPS no adaptan sus canales digitales para quienes no manejan tecnología. El neoliberalismo diría que se capaciten. La inclusión real dice, el sistema debe adaptarse. Lo mismo aplica para mi podcast. El sistema educativo no debería castigar al que se quedó solo. Mi conclusión, el contexto influye y mucho. ¿Cuál considera que es el aporte que da la impronta nudista en su proceso de formación, el comprender y posibilitar la inclusión social? Argumente desde el PAPS de la UNAD. El PAPS de la UNAD, 2011, página 11 a la 23, habla de solidaridad, comunidad, aprendizaje colaborativo e inclusión. No son adornos, son compromisos que he tratado en mis tareas 2, 3 y 4. Mi aporte a la impronta nudista es que comprendí que la inclusión social no es un concepto abstracto, es lo que hice hoy. 5 personas, 4 ausentes, y yo solo decidiendo no rendirme. Eso es solidaridad aplicada, no solo con los ausentes, sino con la tarea y con la palabra empeñada. El PABS nos invita a transformar realidades. Mi realidad fue un grupo fallido. La transformación no fue milagrosa, pero fue real. En lugar de abandonar, respondí cada pregunta con la misma seriedad con la que entrevisté a Zoraida, María Yolanda, Luz Mari y Alba Inés en Tuluá. Esa es la impronta nadista. Hacer con lo que hay sin romantizar la precariedad, pero sin rendirse ante ella. Así como un adulto mayor no debe rendirse ante una fila de 3 horas para una autorización médica. Yo no me rendí ante un micrófono y 4 compañeros ausentes. ¿Cuál es el principal aprendizaje que se construyó en este curso y cómo lo pondrá en práctica en su futuro profesional? Aprendí algo duro pero necesario, y lo digo con total honestidad después de este semestre. El trabajo en equipo es un ideal hermoso, pero la responsabilidad individual es lo que realmente salva los proyectos cuando el ideal se rompe. Si hubiera esperado a mis compañeros, hoy no tendría ninguna tarea presentada. Sin embargo, he cumplido a cabalidad. ¿Cómo lo pondré en práctica en mi futuro profesional como administrador de empresas? Primero, nunca delegaré mi responsabilidad de manera ingenua. Si un equipo falla, asumiré lo necesario, no por heroísmo, sino por profesionalismo. Así como en Tuluá, vi adultos mayores que no se rinden ante las dificultades del transporte que es poco accesible, yo no me rendiré ante un equipo que falla. Segundo, diseñaré entornos laborales, donde nadie cargue solo con el trabajo de muchos, sin que esto sea visto o reconocido. Celebraré al que se quede cuando todos se van. Eso es inclusión social aplicada a las organizaciones. Y tercero, llevaré conmigo el enfoque de MASNIF. Las necesidades humanas son las mismas para todos, lo que cambian son los satisfactores. En mi futuro profesional no juzgaré a alguien porque su forma de participar sea diferente a la mía. Ese es mi aprendizaje. La inclusión empieza por reconocer el esfuerzo del que se queda y en mi futuro profesional ese será mi sello. Éramos 5, solo quedé yo, y aún así respondí a cada pregunta con ejemplos de Tuluá y mis tareas desarrolladas en las fases anteriores. Con MASNIF, con Alvear Sarabia y con el PAPS de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, esto no es un fracaso grupal, es una lección sobre inclusión social aplicada. Mi nombre es Jaime Alberto González Roldán, estudiante de Administración de Empresas de la UNAD. Pertenezco al CEAP de Palmira, zona Centro-Sur. Esto fue 5 en el papel y 1 en la realidad. La inclusión social no es que todos estén, es que nadie sobre, y ni siquiera que se quede, solo cuando todos se van. Hasta luego, muchas gracias.